El Señor les bendiga a todos. Hoy traemos otra enseñanza bíblica, la cual hemos titulado La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad del único y solo Dios llamado Jehová, el cual es el Padre Eterno. La voluntad de Dios viene a los oídos de los hombres expresadas en palabras que viene de Jehová, el Padre Eterno. Por eso cuando leemos la voluntad de Dios, que es su palabra, vas a leer muchas veces, y vino palabra de Jehová, ejemplo, a Abraham. Y vino palabra de Jehová, ejemplo, a Natán. Porque la palabra es la voluntad de Jehová, el cual su misma palabra enseña, solo tú eres Jehová. Enseñando su misma palabra, que no hay dos ni mucho menos tres Jehovás, solo es uno, solo Él es Jehová. Ahora cuando la palabra de Jehová venía a los profetas, que eran hombres, estos hacían oír a los hombres del pueblo de Israel que es su voluntad de Jehová, se plasmaría para la historia en forma de escritura de parte de Dios. Por eso dice, y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grababa sobre las tablas. Y aún añade, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para rearguir, para corregir y para instruir en justicia. Estas escrituras es la palabra del Padre Eterno, llamado Jehová, la cual es la voluntad y que hoy en día llamamos la Biblia. La Biblia enseña que esta palabra también se le da el nombre de evangelio, porque significa el anuncio de las buenas nuevas. Por eso la misma escritura dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces entendemos que el término palabra es voluntad y poder del Padre Eterno, porque dice, el evangelio es poder de Dios según Romanos 1:16. Por eso el mismo Cristo, que es la palabra, le responden a los que erran. Erráis ignorando las escrituras y erráis ignorando el poder de Dios, porque las escrituras es la palabra y el poder de Dios que es su voluntad. No es poder de otro Dios, tampoco voluntad de otro Dios, porque la misma palabra que es su poder y su voluntad dice en su escritura, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. La misma escritura que es su poder, su palabra, su voluntad, te está diciendo literalmente, sin añadirle ni estrangular los versículos, como hacen los evangelios erróneos, que el Dios de Israel, que es Jehová de los ejércitos, solo tú eres Dios. Vamos a repetir, que Jehová de los ejércitos, solo tú eres Dios. Ese que mora entre los querubines y que hizo los cielos y la tierra, llamado Jehová, Él solo es Dios. Y aún añade, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. La escritura te está diciendo literalmente, sin añadirle y forzar el versículo, que ese Jehová, que su misma voluntad, que es su palabra, nos acaba de enseñar, Jehová, solo tú eres Dios, también enseña que ese Jehová es el que anunció e hizo oír y salvó. Pues dice, yo anuncié y salvé, y no hubo entre nosotros, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Habla que entre el pueblo de Israel y el Padre Eterno no hubo un Dios distinto a Jehová. Por eso ellos son los testigos presenciales. Por eso ellos son monoteístas. Y hablo del Israel, que en el Hijo de Dios no reconocen a otro Dios, ni tampoco reconocen a otro Salvador en el Hijo de Dios. Y aún sigue diciendo la palabra que es la voluntad y el poder del Padre Eterno. Y que fuera del Padre Eterno, que es Jehová, no hay quien salve. Vamos a repetir, y que fuera del Padre Eterno, que es Jehová, no hay quien salve. Por eso, los israelitas son monoteístas. Los testigos que son los israelitas son monoteístas. Y no hablamos de aquellos testigos que presentan en el Hijo de Dios a otro Salvador, como es el Arcángel Miguel. De estos testigos no estamos hablando, pues estos van violando la palabra de Dios. Tampoco estamos hablando de esos testigos que presentan en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, a otro Dios llamado Dios Hijo Increado. De estos testigos tampoco estamos hablando. Hablamos de los testigos como Elisabet. Elisabet nunca confesó dos señores, ni mucho menos tres, pues dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y aún añade, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Testigos como David, que dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Y que roca hay fuera de nuestro Dios. Pero hay personas que tienen tres dioses distintos en un supuesto y solo Dios. Esto no lo habla la voluntad, que es su palabra.
Pero hay doctrinas erróneas añadiendo al testimonio de Juan, que es la voluntad de Dios escrita. Pues cuando leen Juan 1:1-2, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, ellos enseñan diciendo, este es el Dios Padre y este es el otro Dios llamado Dios Hijo Increado. Este otro Dios llamado Dios Hijo Increado es el que habita en el Hijo de Dios. Por eso el Hijo de Dios no puede ser ese Dios que es el Padre Eterno. Usted en estos versículos nunca va a leer el término otro Dios. Y ese término no tiene contexto bíblico a favor. Ese término no tiene contexto bíblico a favor. Tiene es mandamiento bíblico en contra. Pues dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como acabamos de leer que entre los israelitas y Jehová, el solo Dios, no hubo otro Dios. Pues dice, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Según Isaías 43:11-12. ¿Cómo Juan en su testimonio va a escribir otro Dios distinto al Padre Eterno? Pues Juan nunca lo escribió. Pero si usted lee sin añadirle a la escritura, va a entender lo que dice el testigo Juan en su testimonio. Pues dice, en el principio era el verbo. Cuando usted lea verbo, lea palabra, pues el verbo es la palabra. Pues dice, en el principio era la palabra. No dice que en el principio era otro Dios distinto al Padre. Y ya vimos los contextos bíblicos que la palabra es voluntad del Padre. Juan está diciendo que antes de crear los cielos y la tierra, en el principio ya estaba esta voluntad. Por eso dice, y la palabra, que es el verbo, era con Dios. Que la creación comienza es con su voluntad, su propósito. Por eso dice, el verbo era con Dios. No dice que el verbo, que es la palabra, sea otro Dios. Dice, el verbo era Dios. La palabra, dice, la palabra era Dios. ¿Y cuál Dios era el verbo o cuál Dios era la palabra? El que acabamos de leer que dice, Jehová, solo tú eres Dios. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Igual que Elizabeth, Juan nunca presenta a otro Dios o a otro Señor, porque igual que Elizabeth, Juan no tenía dos salvadores, pues violaría la escritura donde dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, según Isaías 43:11. Por eso el mismo que escribió Juan 1:1, escribe también, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién dice Juan que por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él? Pues el que dice el mismo Juan, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Pues no conocieron al Padre Eterno. Juan literalmente te está enseñando que no conocieron a sus hijos porque no conocieron al Padre. Juan sigue diciendo, os escribo, oh vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo así? Que los padres conocieron al que es desde el principio y los hijitos habéis conocido al Padre. Porque Juan nunca reconoció en la palabra, que es Jesús el Cristo, a otro Dios distinto al Padre Eterno. Por eso el versículo de Juan 1:1 termina diciendo, y la palabra era Dios, este era en el principio con Dios. Recuerda, ama a tu prójimo y no reconozcas en el Hijo de Dios a un Dios distinto al Padre Eterno. Porque el niño nacido y el Hijo dado, que es Jesucristo, en el futuro de Isaías será llamado Padre Eterno. Que el Señor les guarde y les bendiga mucho. Hasta luego. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos.